Siempre es divino recibir artistas nacionales. Hay tanta y tanta obra tan buena y tan linda, hay tanto talento en nuestro país que siempre es bueno charlar con nuestros artistas. Nos visita en esta oportunidad Serrana Barros, Ricardo Capote, los dos integrantes del elenco de esta La Nieta del Dictador, una obra fuerte dirigida por José Luis Lascuaga, que se está presentando allí en el hermoso Arteatro. Y sobre ese proceso de formación y cómo llega a escena el Dictador es como vamos a hablar, ¿les parece? Bienvenidos, Vale. un gusto recibirlos. Igualmente. Hola, Gracias un gusto de que estén por acá. Bienvenidos. Qué lindo. Mirá, nuestra Serrana, Serrana que Sí. además tiene una historia riquísima en cuanto a estudio, lo que Sí, significa claro. estar en la IAM, estar en la EMAD, investigadora, docente, uno le había sido un perfil bajo espectacular y realmente un talento puro. Contame cómo arranca este proyecto de La Nieta del Dictador. En realidad arranca con Ricardo. ¿Sí? Vos contá el principio. Yo cuento. Esta es una obra que en realidad la había tomado Eduardo Servieri, el director de teatro, donde iba a hacerlo con otros con otra actriz, y yo como asistente de dirección. Después él por un montón de compromisos y un poco también algunas cuestiones de salud, se la pasa a Joselo y ahí me invitan a mí a seguir en el recorrido de esta obra. Y en realidad es un monólogo esta obra, la obra original es un monólogo, puro y duro. Y cuando la toma Joselo, entiende que ese segundo personaje es la nieta del dictador, la nieta es la monologuista, vamos a decir, y entiende que tiene que haber, la figura del abuelo tiene que aparecer, que tiene que tener un protagonismo, que no puede quedar solo en eso. Y ahí es cuando yo, que ya venía con Eduardo de alguna manera leyendo el texto y metiéndome un poco en ese lugar del abuelo, del dictador, terminó quedando como protagonista en conjunto con Serrano. Bueno, y a propósito, yo decía hoy que es una obra con mucho contenido, tiene una parte humana fuerte junto con lo político, tiene mucho de historia también. Entonces, ¿qué los conmueve? Bueno, ya estabas en el proyecto de alguna u otra forma, pero la pregunta va para ambos. Sarri, también te pregunto a vos, ¿qué los conmueve este texto para formar parte? ¿Qué es lo que sucede en vos para decir si yo quiero hacer esta obra? Porque sabemos, lo hemos conversado en pasillos además, que ha sido un desafío grande para vos. Sí, es un desafío grande. Yo cuando Joselo me llama con el monólogo, que ya estaba Ricardo, yo lo leo en mi casa y digo, esto es fuertísimo. Sí. Es súper fuerte, súper fuerte. Pero Joselo, ni bien llegamos al primer ensayo, me dice, mira que yo lo quiero hacer con humor. Quiero hacer humor negro. Que también como que al principio me sorprendió un poco, dije, porque es un tema que es bastante de historia fresca. Y dije, bueno, vamos a probar, porque viste, como ganas sobraban de todos lados. Entonces fuimos como investigando y la verdad que para mí llegamos a una puesta en escena que yo estoy súper orgullosa, sé que a Ricardo le encanta también, el escenógrafo un crack, o sea, realmente lo que está arriba de la escena está muy bueno y creo que la parte de esa de humor hace que se lleve la historia de una forma en la cual es poderosa, pero no es una tragedia, no es... hay mucho del giro del personaje de la nieta, bueno, del dictador, de todo lo que está en escena. Yo creo que conmueve de manera justa, o sea, no es un golpe al pecho que decís, esto... Claro. Es una obra linda de ver, o sea, lo digo como muy segura porque la verdad es que la armamos, estamos desde mayo ensayando, Sí, 5 o 4 horas. Sí. Ricardo, por lo que dice Serrana, es una historia que nos involucra a todos, seguramente, ¿no? Claro, nos involucra, pero además se toma desde otro ángulo diferente de lo que se ha venido haciendo sobre ese tema, que tampoco es mucho lo que se ha hecho. O por lo menos es mi visión particular. Porque, digo, lo que trata es una muchacha joven, 20 y pico de años, que vuelve después de un montón de años de haberse educado en España y en Estados Unidos, en Nueva York, vuelve a ver al abuelo que está moribundo, ¿no? Que está en una... Que le queda poco tiempo de vida. No, pero eso Está es bien, más o menos. bien, igual se ve eso en el... Sí, está sí. en la Es como la presentación. sinopsis. Claro, ahí está. Y esa visión es la visión de, justamente, desde un punto de vista de la nieta o de un familiar de alguien que usurpó el poder. Y nosotros en general estamos más acostumbrados a ver
obras sobre ese tema desde el punto de vista de quienes sufrieron Claro, de las dictadura, víctimas, de digamos. las víctimas, Sí. de quienes sufrieron esa usurpación del poder y todo lo que trajo detrás. En cambio acá la visión empieza con esa otra visión que es totalmente diferente. Claro. Y después, bueno, lo que se dice, ¿no? El arco dramático que ella va investigando y va descubriendo cosas. Sí, Y yo hasta creo ahí que llegamos. sí, no, que está bueno también que es como la tercera generación que lo cuenta, son los nietos, viste que Claro. nos pasa mucho eso de la hija o es la nieta, o sea, realmente es el vínculo con el abuelo y creo que también yo lo decía en algún momento en otra entrevista, que es como la bandera de los que quedamos, o sea, respetando y respaldando esa memoria colectiva y como de los que estamos al frente ahora de eso. Entonces para mí es como lindo y el personaje es muy complicado porque le pasan un montón de cosas. Está bueno ir a verlo por eso, porque es un personaje complicado. Pero Serrana como que a mí me enorgullece eso. O sea, como eso que me preguntabas, como de poder seguir levantando esa bandera de la memoria. Y aparte que es un personaje súper femenino, o sea, y desde el lado de la mujer se cuenta. O sea, y la historia de ella como mujer viviendo esa historia. Entonces, como que por bastantes aristas creo que es innovadora al menos. Muchas veces, en Rosario hablamos mucho de teatro, y muchas veces conversando, en la oficina hablamos de lo que le pasa a las emociones de los actores, ¿no? Sí. Cómo trascender un texto, cómo no llegar al quiebre. Y este texto, supongo, por lo que vos estás contando, que es un desafío enorme, pero además, ¿vos cómo manejás como actriz la emoción? ¿Cómo manejás ese límite entre vos y el espectador? Acá y contenerlo, trasladarlo, pero a la vez no quebrarte. Bueno, eso fue algo que trabajamos pila, porque yo al principio me emocionaba mucho, es como... Pero también descubrimos que es una historia que si se cuenta desde que los personajes la sufren, no tiene mucho sentido. O sea, como que pierde como el valor la historia. Entonces por eso buscamos otro código para contarla, porque llega más la historia si el código es otro. Entonces también como que es forzado a veces contar cosas duras desde un código de humor. Pero eso a su vez genera una distancia que le permite al espectador escuchar como con más, no sé si facilidad, pero escuchar de verdad lo que estamos diciendo. Y creo que por eso las reacciones del público han sido tan como muy distintas entre ellas, pero la gente se va realmente como conmovida, vemos. O sea, para bien, para angustiarse, para ponerse feliz, yo qué sé, no sé, pasaron un montón de cosas, la verdad, porque tuvimos un par de ensayos generales también con encuentro del público, bueno, gente mismo que vivió lo que estamos contando, entonces también las reacciones son muy distintas, pero sí, creo que el humor nos permitió como una distancia para poder como trabajar con más soltura, digamos. Nos suena muy inteligente de parte del director, desde Servicio Sí. Ponemos, y de parte de ustedes también, buscar capaz que en el equipo bajar ese decibel, ¿no? De una historia tan fuerte, porque si uno habla siempre del pasado reciente, para cualquiera es movilizador, esté de un bando o del otro. Sí, claro. ¿No? Hay una grieta respecto a eso, no se ha podido superar, hay cosas no resueltas, y ya de por sí cuando uno habla de eso, te moviliza desde algún punto de vista, Sí, estés sí. donde estés. Entonces yo pienso también, estás hablando de tu abuelo, un amor genuino, la necesidad de estar porque se está muriendo, todo eso resumido, no caer en un juicio moral tampoco de la gente, Sí, no ser demagógicos, creo Tal que en cual. eso también somos como bastante... o sea, somos honestos, o sea, es una obra que es muy honesta, todo lo que... Igual casualmente lo que se está dando, sin irme mucho del tema, Sí, tal es cual. que en estos momentos, digo casualmente o no tan casualmente, se está dando mucho de que familiares de militares están viendo que había otra visión de la cosa, ¿no? De hecho hay un grupo de nietos con esa visión diferente, de no aceptar todo lo que la dictadura fue. Que seguramente también deben tener un montón de matices eso. Pero bueno, ¿Tuvieron está la bueno. experiencia por casualidad de que alguien se arrimara a contar parte de una historia que sí sucedió dentro de esta ficción o no? Capaz que no les pasó todavía. Sí, No, puede pasar. porque bueno, llevamos sea, dos no funciona. funciones. No, pero en el Lo que comité. sí, lo que nos ha pasado que, claro, cuando hicimos algún ensayo, sí desde el punto de vista de las víctimas, sí hemos tenido. Sí, no. Desde ese lado sí hemos ya tenido más de una reacción y cuentan su propia historia. La gente necesita Claro. a veces... Claro, termina la obra y como que contar. recibimos un montón de información. Y sí. otra cosa que nos importaba recalcar, porque en realidad eso es
producto o es mérito del director, es esa visión muy del lado femenino, de todo lo que, muchas veces, todo lo que pasó las mujeres en esa época no está tan claro. Es decir, siempre se habla de la tortura, se habla, Sí. pero siempre hay un margen mayor de sufrimiento y de morbosidad en todo eso también, que el director lo tomó muy inteligentemente, lo va remarcando. Por eso es una nieta, después habla de una madre, después habla de las presas, que muchas veces se deja como muy de lado, como que es, bueno, en eso también hay mucho Hay masculinidad, mucho pienso mucho en el machismo. espectáculo, sin duda alguna. Hay muchísimo. Sí, Mucha está- preproducción, sí, ¿verdad? sí. Mucha charla previa más Sí. allá de la Muchísimo. letra dura. Sí, sí. Ah, claro, horas, Mucha horas, charla. horas, horas, Y horas. lo que decían Todo hoy, está un desgaste pensado. emocional Sí, claro. impresionante. Pero es lo que Sí, nutre más, Totalmente, ¿no? Al sí. rol de cada uno de ustedes. Totalmente. ¿Cómo acompañás vos a un personaje tan fuerte de un abuelo que en realidad no iba a estar en escena, pero que después finalmente se tomó la decisión de que estuviese? Y bueno, es difícil aparte porque, digo, no se pierde la esencia. Es decir, es un monólogo donde mi presencia sí tiene mucha fuerza. De hecho, estamos los dos en escena todo el tiempo. Yo sin bien. Ricardo no me subo. Hay un abuelo que escucha y que siente, ¿no? Y que presiente, siente, demuestra, muestra. Entonces, a veces es difícil mantenerse todo ese tiempo ahí, escuchando lo que escucha, sabiendo que Serrana, aparte, no solo lo siente como actriz, sino también lo siente como persona. Y bueno, es un desafío mantenerse esa hora y algo, hora y 15, en ese papel, ¿no? Ahora, decís desafíos, haciendo un paréntesis en la nieta del dictador. Vos has transitado también por mucho infantil, ¿no? No, yo A he ti, hecho adulto. algunas, sí. En realidad yo vengo Circular. sí, pero hice circular, pero después en realidad circular hice formación. Después hice mucho teatro a nivel de... yo trabajaba en el Banco República y tenemos un grupo de teatro que tiene 20 y pico de años, Claro. con un corte en el medio. Y ahí hemos hecho de todo obras infantiles, autores uruguayos, de Fontana Rosa, de autores argentinos, porque tenemos Claro. como patrón, lo voy a nombrar acá porque aparte se lo merece, a Eduardo Servieri como guía, y muchas de sus obras él las adaptó para nosotros. Entonces, sí, yo vengo más de la comedia que de esta obra, salvo cuando hicimos Cuentos de Morosoli, que son muy fuertes, en general vengo mucho más de la parte de la comedia y del humor, ¿no? Pero bueno, este era otro desafío. Desafío y justamente. pico. Sí, totalmente. Desafío y pico, yo creo que también por el estilo, el género, ¿no? De la obra. De pronto estamos más acostumbrados a otro tipo de historias, porque realmente la trama te invita a contar algo distinto, y lo están mencionando ustedes a través de esto, y la devolución también lo debe decir. Ustedes sienten esa dinámica en escena que están relatando una historia totalmente poderosa y fuerte. Sí. Sí, se nota. Es re fuerte eso, de hecho. Mirá, el público está haciendo, para mí está siendo un problema, o sea, porque claro, ves a la gente muy conmovida a veces, entonces es como difícil. Y yo hay hasta un momento en el cual sostengo un discurso, después eso es parte de la trama, entonces sostener también lo que el personaje entero, ¿no? Mirar al público El arco. es difícil, ¿no? Pero lográs en ese personaje fuerte, te digo por experiencias compartidas, ¿no? Lográs no distraerte del texto y mirar a todo el mundo. ¿Quién Sí, está tengo sentado? marcaciones, todo en el cual hay que mirar a público y hay que mirar a público, Sí, y me la pero tengo que bancar. Identificar gente, identificar Sí, gestos. las luces no ayudan en eso, se ve todo. El teatro, Se ve todo, sí, se ve ahí todo. en Arte Teatro se ve. Igual ve el público. la sala ayuda mucho a contar la historia porque es esto que vos decías de la candela también es muy íntima, entonces como que realmente se genera un adentro que es nuestro adentro, el escenario y la gente, y eso se está resintiendo. Estas dos funciones fueron súper conmovedoras, por eso también la gente está muy cerca y súper lindo. Muy conmovedoras y una cosa que se logró, que de alguna manera calculo que el autor lo quiso lograr y que José lo logró, es la polémica, es decir, el punto de vista diferente de cada una de las reacciones Sí, sí. nuestras, ¿no? No, pero yo pienso tal cosa, pienso tal otra, ¿no? Y esto es por tal cosa, y esto es por otra. Porque hay mucho como guiño también, un poco guiño de conocimiento, es lo que ustedes decían hace, para ir a ver esta hora
tenés que tener cierto conocimiento de las cosas y Sí, claro. de la historia y O no, y y la ir a realidad. escuchar por primera vez. Claro, capaz. para algunos niños dicen, esto es de tal cosa, esto es de tal otra. Y que se polemice sobre si eso valía la pena ponerlo o no ponerlo, si tenía que formar parte de la obra o no. Pero eso forma parte del teatro también, ¿no? De salir y ir a tomar algo, ir a comer algo, un teatro que hacemos, Claro. ¿no? Y decir, che, pero ahí me emocionó esto, a mí no, a mí sí. Sí, visiones ¿Qué totalmente pensás? distintas. ¿Verdad? Sí. Es eso, va Sí, por hemos ahí. tenido experiencias de discusiones familiares. Claro. Y logramos lo que queríamos. Chiquilines, ¿se les pasó después del estreno y la segunda y demás, de que se les generara algún replanteo de la mirada que ustedes tienen sobre la verdad, sobre la memoria y sobre la justicia? ¿La historia los invitó a replantearse esos tres grandes temas en particular? En su visión humana, no les pregunto como actores. Sí, a mí yo en una época, hace muchos años que he estudiado de todo, iba a humanidades y un profesor de historia decía que hay que juzgar las cosas por el momento en que se vivieron. Es decir, no hay que ser, digo, no justificar porque sí, pero sí decir, bueno, pero esto puede haber pasado por esto por otro. La figura de la nieta, sobre todo, uno se tiene que plantear, bueno, ¿por qué piensa así? ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué? Todo el desarrollo de su vida, corta, pero fue su vida al fin. Hay que replantearse eso, ¿no? Que a veces, porque no condenar necesariamente, sino antes de condenar, ver qué pasó por cada una de esas personas, cómo lo vivieron, ¿no? Vos estás lejos de esa época, entonces vos estás muy lejos. Sí, yo no viví en dictadura, pero sí me llegó mucho como siempre fue un tema en el cual se habló de mi casa, en mi contexto social, o sea, nunca me fue algo ajeno, pero sí como que hay una intimidad con el tema ahora mucho mayor. Claro. Y el grupo del que hablaba Ricardo, que es Historias Desobedientes, que es un colectivo de hijas, nietas de represores, como que yo cuando escuché notas de ellas, ahí sí me resultó muy fuerte porque son personajes a los cuales son muy cercanos a lo que yo represento. Entonces ahí sí como que ver lo que es realmente decidir cambiar de bando, decidir dejar atrás tu familia, lo que tu familia te enseñó para elegir ser libre por elegir tu propia verdad, que yo creo que es una obra que habla mucho de la identidad y de decidir cuál es tu identidad al costo que tiene marcar la identidad de uno, cuando a veces no es lo que te rodea. Creo que desde ahí sí me conmovió mucho. Como el ver lo difícil que es ciertas historias, ¿no? Como... La verdad que todo lo que está relatando invita a que Exacto, estemos tal en cual. el teatro Eso te iba a decir. próximamente, ¿eh? Exacto. En octubre. ¿Va los jueves de octubre? Jueves de octubre a las 8 y jueves de noviembre 7:30. Perfecto. Las Mira, reservas- tempranito para ir a trabajar Exacto. bien despierto el o otro el after, día. un after, ¿viste? Sí, Tipo vos metés el una- after y después te claro. levantás temprano. Re- Después te Reservas- vas a pelear. Reservas a través del 099 485 780. 099 485 780. Las reservas allí en esa preciosa sala. Es la sala chica del teatro, ¿no? Sí, La- sí, sala Al 2, teatro. que en realidad es la de arriba. No, la de arriba. No, la de arriba, La ¿cierto? de La de arriba. arriba, la de arriba, la de arriba. Es la sala 2, la de arriba, ¿no? Sí, la sala de Unas arriba. 50 localidades son. Más o menos, 40 más o y algo. menos. Sí. Así que Perfecto. bueno. Así que hay que ir, hay que visualizar, sacar tu propia conclusión, apoyar al Teatro Nacional con historias sumamente enriquecedoras. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Cielo. Gracias a ustedes.